Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la Primavera de Praga. Por empezar, fue un periodo de liberalización política, económica y democrática llevado adelante en la República Socialista de Checoslovaquia, luego de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo abarca desde el 5 de enero de 1968, cuando es nombrado primer secretario general del Partido Comunista Checoslovaco, el reformista Alexander Dubček, y finaliza cuando las tropas de la Unión Soviética y de otros países que formaban parte del Pacto de Varsovia invaden el territorio checoslovaco justamente para reprimir estas reformas, para poner fin al plan reformista que llevó adelante Alexander Dubček. Para empezar, vamos a ponernos un poco en contexto, es decir, en qué marco se da esta primavera de Praga. Checoslovaquia nació como Estado independiente y soberano en el año 1918, luego de independizarse del Imperio Austrohúngaro, que se había desintegrado al finalizar la Primera Guerra Mundial. El nuevo país, Checoslovaquia, o la República Socialista de Checoslovaquia, estaba conformado por diferentes etnias. Entre ellas se encontraban las etnias de checos y eslovacos, que conformaban un 66% de la población total del país. También había alemanes, un 22% de alemanes, y una minoría del 5% de húngaros. Los alemanes se concentraban principalmente en las regiones de Bohemia y Moravia, situación que fue aprovechada por la Alemania nazi para anexionarse estas provincias en el año 1938. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Praga recobra las provincias que habían sido anexionadas por el régimen nazi, como mencioné anteriormente, las provincias de Moravia y Bohemia, y expulsa del país a las minorías alemanas y húngaras a las que acusaban de colaborar con los nazis. En el año 1946, el Partido Comunista Checo gana las elecciones y 2 años más tarde, en 1948, tras un golpe de Estado, se convierte en la única fuerza política de Checoslovaquia y se implanta un régimen comunista ortodoxo de corte estalinista. Así, este régimen comunista instalado en el país lo que hace por empezar es apropiarse de los medios de producción. En lo que es política exterior, forma parte del Pacto de Varsovia, que era una alianza militar para defender el bloque socialista contra el bloque occidental o el bloque capitalista, como quieran llamarlo. Recordemos también que estamos atravesando el periodo de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial. También Checoslovaquia ingresa en el Comecon, que era una especie de mercado común entre todos los países satélites de la Unión Soviética. Y bueno, el Pacto de Varsovia básicamente lo que permitía era intervenir en los países miembros, que las tropas soviéticas intervengan en los países miembros en caso de que el socialismo se vea amenazado. Luego de la muerte de Joseph Stalin en 1953, los habitantes de las diferentes repúblicas soviéticas empiezan a pronunciarse en contra de la represión del régimen, empiezan a alzar la voz. Comienza este proceso conocido como desestalinización, que proclamaba mayores libertades y un fuerte cambio económico. Es así como durante los años 60 se extiende en la sociedad checoslovaca este deseo de democratizar el socialismo. Los primeros, por ejemplo, en manifestarse en contra de la represión del régimen fueron los intelectuales, como muchos escritores de la época checoslovacos. Es así como se llega a enero de 1968 y el por entonces presidente de la República, que era Antonín Novotny, es reemplazado por Alexander Dubček, que formaba parte del ala más reformista del Partido Comunista Checoslovaco. Dubček anuncia un cambio importante en la dirección del gobierno hacia un socialismo con rostro humano. Según él, los comunistas no debían ocupar el poder en contra de la voluntad del pueblo. Se introduce así la libertad de expresión, empiezan a aparecer diversas revistas, empiezan a haber debates políticos en televisión, se forman partidos políticos no comunistas en el país. Estas reformas tienen un gran impacto, un gran eco en otros países socialistas, como en Polonia, por ejemplo, en donde los estudiantes se lanzan a las calles a manifestarse pidiendo reformas similares a Checoslovaquia o en Yugoslavia, en donde también se dan diversas manifestaciones demandando mayor democracia. También hubo importantes cambios en materia económica. Por ejemplo, a los agricultores, a los productores rurales, se les permitió que formaran cooperativas independientes y que puedan dirigir su propio trabajo, es decir, que no tengan que producir específicamente lo que el Estado les pedía.
Estas reformas no fueron vistas con buenos ojos por los soviéticos y en mayo de este año, del 68, dirigentes checoslovacos viajan a Moscú para intentar conseguir apoyo o respaldo por parte de los rusos. Pero el líder ruso, en ese momento, Leónidas Brezhnev, les pide directamente que encarcelen a los disidentes del régimen comunista, ya que desde su punto de vista frenaría todo intento de fuerza contrarrevolucionaria que cuestionara el sistema de partido único y la ortodoxia marxista-leninista. Dubček había intentado tranquilizar a Moscú sobre las reformas, pero luego de una reunión entre la Unión Soviética y otros países satélites en julio del 68, se le envía una carta advirtiéndole que no continuara con las reformas y que el país podría ser invadido totalmente en 24 horas. El 27 de junio, el escritor checoslovaco Ludvík Vakulik publica el Manifiesto de las 2000 palabras. Este texto expresaba la preocupación ante una reacción conservadora que diera por tierra con las reformas emprendidas en el país. Ante el miedo a este retroceso, Vakulik llamaba a la población a organizar una resistencia cívica. Sin embargo, este llamado de Vakulik a la población a organizar una resistencia cívica se transformó en un argumento contra la primavera de Praga, ya que los más conservadores veían en él una invitación a la guerra civil. Finalmente, 4 meses después de la puesta en marcha de estas reformas, Checoslovaquia es invadida el 20 de agosto del 68, en la noche del 20 de agosto del 68, por tropas provenientes principalmente de la Unión Soviética, pero también provenientes de Bulgaria, Hungría, Alemania Oriental y Polonia, que se trasladaron hasta Praga en una gran demostración de poder. Dubček le pedía a la población en un mensaje que no interviniera, que no utilizara la fuerza, ¿no? Al igual que a los militares checoslovacos. Los muertos por esta invasión se estiman entre las 82 y 137 personas. Así, las reformas de Dubček fueron abandonadas, este es arrestado y enviado a Moscú, y la Unión Soviética pasa a controlar totalmente la vida política del país. Sus tropas permanecieron estacionadas en el territorio hasta la caída del comunismo, a pesar de que en un principio esto iba a ser, la presencia de las tropas iba a ser temporal, y a través del dominio militar se logró imponer en Praga un gobierno del agrado de Moscú, es decir, con un comunismo ortodoxo. Estos comunistas ortodoxos ponen en marcha la llamada normalización, es decir, una vuelta al estalinismo. Alexander Dubček es reemplazado por Gustav Husak y se empieza a expulsar del Partido Comunista a los afiliados que tenían cierta simpatía con la primavera de Praga. Esta política represiva se vio acompañada por la gran crisis económica que vivió el país durante los años 70 y 80, tanto por la falta de inversiones como por la gran recesión mundial. También, ante la falta de controles sobre la industria, se reflejaron altísimos niveles de contaminación en el país en los años posteriores a la invasión por parte de las tropas soviéticas en Checoslovaquia. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy con esta breve explicación sobre la primavera de Praga. Espero que les haya gustado, les haya servido, se haya entendido. Así que bueno, nos veremos la próxima. Soy Nicolás Romero, les mando saludos para todos.